El aire fresco de octubre me envolvía mientras caminaba por las calles de Los Ángeles, la ciudad donde los sueños y las pesadillas a menudo se entrelazan. Estaba emocionada. Por fin había llegado la noche de Halloween, y las luces de las casas adornadas brillaban como estrellas en la oscuridad. Mi mente estaba llena de ideas para el reportaje que planeaba hacer sobre la fiesta de Halloween más grande de la ciudad. A medida que me acercaba a la locación, mi corazón latía con anticipación, no solo por la celebración, sino por las historias que podría captar entre la multitud. Al llegar, la música pulsante me envolvió de inmediato. La gente se movía al ritmo de las melodías, riendo y disfrutando de la noche. Miré a mi alrededor, admirando los disfraces elaborados que hacían que el ambiente fuera aún más festivo. Me encontré con Marco, mi amigo y colega, quien estaba vestido como un vampiro, con colmillos afilados y una capa negra que ondeaba a su alrededor. ¡Sofía!, gritó acercándose con un vaso en la mano. «¡Tienes que ver esto! ¡Es increíble!». «¿Increíble? ¿La fiesta o tu disfraz?», le respondí riendo. «Ambos, por supuesto. Ven, vamos a bailar». Me tomó de la mano y me arrastró hacia la pista de baile. Bailamos y reímos, disfrutando del momento, ajenos a la sombra que pronto se cerniría sobre nosotros. La música era un eco vibrante que hacía que el ambiente se sintiera mágico, como si nada pudiera arruinar esa noche. Pero, de repente, las luces comenzaron a parpadear. La música se detuvo abruptamente y un silencio aterrador se apoderó del lugar. «¿Qué está pasando?», pregunté, mirando a Marco con preocupación. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres enmascarados irrumpió en la fiesta, armados con pistolas. Mi corazón se detuvo por un instante. La risa y la diversión se convirtieron en gritos de terror. La gente comenzó a correr en todas direcciones, buscando una salida, pero yo estaba paralizada, incapaz de moverme. «¡Sofía, corre!», gritó Marco, su voz llena de pánico. Lo vi intentar empujar a la multitud, pero antes de que pudiera llegar a mí, un disparo resonó en el aire. Me volví en dirección al sonido y, en un instante que se sintió como una eternidad, vi a Marco caer al suelo. El mundo a mi alrededor se desvaneció. El caos, los gritos, el sonido de los disparos. Todo se convirtió en un eco distante mientras me acercaba a él. «¡Marco!», grité, arrodillándome a su lado. Su rostro estaba pálido y la sangre manaba de su herida. «No, no, no. Despierta». Intenté sacudirlo, pero no hubo respuesta. La realidad se desmoronaba a mi alrededor y el miedo se apoderó de mí. La fiesta, que prometía ser una noche de diversión y risas, se convirtió en una pesadilla insoportable, un recuerdo que jamás olvidaría. De repente, un grito desgarrador rompió la burbuja de parálisis en la que estaba atrapada. Miré hacia arriba y vi a las sombras de los atacantes moviéndose entre la multitud. La gente seguía tratando de escapar, pero el pánico había desatado un verdadero infierno en la sala. «¡Sofía, ven aquí!», gritó una voz familiar. Era Javier, un amigo de la universidad que había llegado a la fiesta un poco más tarde. Con una mirada de desesperación, me extendió la mano. «Debemos salir de aquí». Sin pensar, tomé su mano y corrí con él, sin mirar atrás. El horror se cernía sobre nosotros mientras atravesábamos el caos, y el eco de los disparos resonaba en mi mente. El miedo se apoderaba de mí, pero en ese momento, lo único que sabía era que debía sobrevivir. La noche de Halloween, que había comenzado con tanta promesa, se había convertido en un verdadero masacre, y yo estaba atrapada en el epicentro de una tragedia inimaginable. Desperté en un lugar que no reconocía. La luz blanca del hospital me cegaba, y el zumbido de las máquinas me envolvía en una sensación de angustia. Parpadeé varias veces, intentando enfocar mi mente y recordar lo que había pasado. La última imagen clara que tenía era la de Marco cayendo al suelo, un charco de sangre creciendo a su alrededor y yo inmóvil, atrapada en el horror de la situación. «¿Sofía?». La voz suave de una enfermera rompió el silencio. Me giré hacia ella, tratando de entender su expresión preocupada. «¿Puedes escucharme? Necesito que te quedes tranquila». ¿Qué pasó?», pregunté,
mi voz sonando rasposa y llena de miedo. Hubo un tiroteo en una fiesta de Halloween. Estás a salvo ahora. Has estado inconsciente por un tiempo. Sus palabras fueron como un balde de agua fría. Recordé fragmentos de la noche, el caos, los gritos, la desesperación. La imagen de Marco seguía atormentándome. ¿Y los demás? ¿Están bien? Hay muchos heridos. Lamentablemente, algunas personas no sobrevivieron. Su respuesta fue un golpe en el estómago. La realidad de la pérdida comenzaba a hundirse en mi pecho y una ola de tristeza me invadió. ¡No! ¡No puede ser!, grité, sintiendo que las lágrimas se agolpaban en mis ojos. La enfermera intentó calmarme, pero el dolor en mi corazón era más fuerte que cualquier consuelo. Después de un rato me llevaron a una habitación, donde pude estar más cómoda. Sin embargo, mi mente no dejaba de girar. ¿Qué había llevado a esa masacre? ¿Quiénes eran esos hombres enmascarados? Las preguntas se agolpaban, y la necesidad de respuestas crecía dentro de mí como un fuego incontrolable. En los días siguientes, el hospital se convirtió en mi prisión. La gente iba y venía. Algunos eran familiares de otros sobrevivientes, otros simplemente curiosos. Pero uno en particular captó mi atención. Un hombre de aspecto serio, con un abrigo oscuro y una expresión decidida. Su presencia irradiaba una autoridad inquietante. Era Raúl, el detective asignado al caso. «Hola, Sofía. Soy Raúl», se presentó. Su tono era firme pero no agresivo. «Necesito hacerte algunas preguntas sobre lo que sucedió aquella noche». «¿Por qué yo? Soy solo una reportera», respondí, sintiendo una mezcla de frustración e impotencia. «Porque tú estuviste allí. Necesito saber lo que viste». Su mirada penetrante me hizo sentir vulnerable, pero también comprendí que tenía una oportunidad para hacer algo. Vi a los atacantes. Eran varios, y tenían máscaras. Disparaban indiscriminadamente, relaté, tratando de recordar cada detalle. Pero también vi algo más, algo que me pareció extraño. Un hombre, uno de los asistentes, parecía estar esperando algo. «¿Quién era?», preguntó Raúl, tomando notas rápidamente. «No lo sé. Solo lo vi de reojo, pero tenía una mirada calculadora». La imagen del hombre misterioso me asaltó de nuevo, y me di cuenta de que ese era un hilo que podría seguir. «Eso es importante, Sofía», dijo Raúl asintiendo. «Si podemos identificar a esa persona, podríamos descubrir quién está detrás de todo esto». A medida que hablábamos, mi mente comenzó a trabajar en un rompecabezas. La idea de que el ataque pudiera estar relacionado con algo más grande me asustaba, pero la necesidad de entender me impulsaba. «¿Crees que esto está relacionado con bandas locales?», pregunté, sintiendo que cada palabra que decía se llevaba un poco de mi miedo. «Es posible. Hay rumores de tensiones entre grupos rivales en la ciudad, pero necesitamos pruebas. Tengo que ser cuidadoso, hay mucha corrupción en el departamento», confesó, su voz cargada de preocupación. La conversación se tornó más intensa. Mientras Raúl hablaba sobre la corrupción, una idea surgió en mi mente. Si había algo más detrás del ataque, tal vez yo pudiera ayudar a desenterrarlo. «Necesito investigar por mi cuenta», le dije de repente. «Sofía, eso es peligroso», advirtió, frunciendo el ceño. «Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Tengo que hacerlo por Marco y por todos los demás», respondí, sintiendo una determinación creciente. Raúl suspiró, claramente conflictuado. «Está bien, pero ten cuidado. Prométeme que no te pondrás en peligro». «Lo prometo», murmuré, aunque en el fondo sabía que el peligro sería inevitable. Mientras él se marchaba, sentí que la chispa de la investigación se encendía dentro de mí, y con ello, la esperanza de encontrar respuestas. El bar clandestino estaba escondido en un callejón oscuro, con una entrada que apenas se notaba. Al cruzar la puerta, el aire espeso y el olor a cigarro me golpearon. La música era un murmullo lejano, opacada por el sonido de vasos chocando y risas nerviosas. Me había enterado de este lugar a través de unos contactos en la red, y aunque sabía que no era el sitio más seguro, necesitaba respuestas. Me encontré con un rincón iluminado por luces tenues, donde un grupo de hombres de miradas severas se sentaba alrededor de una mesa.
Sus rostros eran serios, y la tensión en el aire era palpable. «¿Qué tal, detective?» La voz de Raúl me sacó de mis pensamientos. Me giré y lo vi acercarse, su mirada escaneando el lugar con cautela. «No deberías estar aquí sola». «Lo sé», respondí bajando la voz, «pero tengo que hablar con alguien. He estado siguiendo a Javier y creo que él sabe más de lo que dice». Raúl frunció el ceño. «Javier es un tipo peligroso. No confíes en él. Ya he escuchado rumores sobre él y su antigua banda. Si te encuentra aquí, no dudaría en hacerte daño». «Lo sé», repliqué apretando los labios, «pero tengo que averiguar qué pasó en la fiesta de Halloween. Algo más grande está sucediendo, y él tiene la pieza clave». «¿Qué has escuchado?» Raúl se sentó a mi lado, su expresión se tornó más seria. «Rumores sobre un nuevo cartel que está intentando hacerse con el control de la ciudad», murmuré. «Algunos dicen que el ataque fue un mensaje de advertencia». «¿Un mensaje?» Raúl se inclinó hacia mí, su voz apenas un susurro. «¿De qué tipo?» «De que no se metan en sus asuntos», respondí, sintiendo un escalofrío recorrerme. «Necesito hablar con Javier. Él tiene que saber algo sobre lo que pasó en la fiesta». La mirada de Raúl se endureció. «Si decides hacerlo, no vayas sola. Te prometo que estaré cerca, pero no puedo protegerte si te alejas demasiado». Asentí, sintiendo la presión en mi pecho. La verdad era que estaba en peligro, pero mi instinto periodístico me empujaba a seguir adelante. Después de un par de minutos observando el entorno, decidí que era hora de actuar. «Voy a buscarlo. Quédate aquí y vigila». Raúl se pasó la mano por el cabello, frustrado. «Sofía, no es el momento. Podrían reconocerte. No te subestimes. Este no es un juego». «Lo sé», respondí con firmeza, «pero no puedo quedarme de brazos cruzados». Me levanté y me dirigí hacia la parte trasera del bar, donde escuché risas y murmullos. Allí, entre sombras, vi a Javier. Estaba sentado en una mesa, bebiendo con un grupo de hombres. Sus ojos se encontraron con los míos, y una expresión de sorpresa cruzó su rostro. «¿Qué haces aquí?», preguntó, levantándose de su asiento. «No deberías estar en este lugar, Sofía». «Necesito hablar contigo», dije, tratando de mantener la calma. «Sé que tienes información sobre el ataque». «¿Y qué te hace pensar que te diré algo?». Él sonrió, pero no era una sonrisa amistosa. «Este es un asunto peligroso. No tengo tiempo para juegos, Javier. La vida de muchas personas está en riesgo. Solo necesito que me digas lo que sabes». Javier se cruzó de brazos mirándome fijamente. «¿Te crees valiente? Este no es un juego, Sofía. La gente que está detrás de esto es implacable». «Lo sé», respondí, sintiendo la adrenalina correr por mis venas. «Pero necesito entender la verdad. El ataque de Halloween fue un mensaje para la comunidad, ¿no es así?». Su expresión cambió y por un momento vi un destello de miedo en sus ojos. «No deberías haber venido aquí. No entiendes lo que estás buscando». «¿Qué significa eso?», insistí. «¿Qué es lo que no entiendo?». Javier se inclinó hacia mí, su voz un susurro lleno de advertencias. «El ataque fue solo el principio. Hay alguien más detrás de esto, alguien que no se detendrá hasta que todos paguen el precio. No eres la única que está buscando respuestas, pero a veces es mejor no saber». Las palabras resonaron en mi mente. «¿Quién es? ¿Qué planean hacer?». «Te lo diría, pero no quiero que termines como los demás», respondió. Su tono se volvió sombrío. «No puedo ayudarte». «Eso no es una opción», dije con determinación. «Si no me dices la verdad, estaré en la misma posición que tú, quizás incluso peor». Javier me miró, y por un instante sentí que estaba a punto de romper su silencio. Pero entonces su expresión se endureció nuevamente. «Debes irte. Ya no puedes confiar en nadie». Antes de que pudiera protestar, dio media vuelta y se perdió entre la multitud. Mi corazón latía con fuerza mientras lo veía desaparecer. Sabía que no podía rendirme. Tenía que descubrir la verdad, incluso si eso significaba adentrarme en un mundo de peligros desconocidos. La noche seguía pesando sobre mis hombros como una sombra implacable. Desde que comenzara mi investigación sobre el ataque de Halloween, las amenazas anónimas se habían vuelto más frecuentes y amenazantes.
Recibí un mensaje el día anterior que me heló la sangre. Detente o sufrirás las consecuencias. Te estamos observando. Las palabras resonaron en mi cabeza mientras me sentaba en el café de la esquina, intentando calmar los nervios con una taza de café negro, pero cada sorbo solo aumentaba mi ansiedad. ¿Estás bien, Sofía?, preguntó Clara, mi amiga y compañera de trabajo, al notar mi inquietud. Su mirada preocupada penetró en mi alma. Solo un poco cansada, respondí, aunque sabía que no era del todo cierto. Mi mente estaba atrapada entre el horror del pasado y el futuro incierto que se perfilaba ante mí. No deberías estar tan sola en esto. ¿Has hablado con Raúl?, me preguntó, su voz casi un susurro. La idea de involucrar a Raúl, el detective que estaba investigando el caso, me parecía un riesgo, pero también sabía que él podía ofrecerme la ayuda que necesitaba. Sí, creo que lo haré, murmuré, sintiendo un leve alivio al pensar en su compañía. Raúl había demostrado ser un aliado inesperado en esta oscura trama. Después de un par de horas, decidí encontrarlo. La noche caía de nuevo, y con cada paso que daba hacia su oficina, el aire se tornaba más denso. Al llegar, lo encontré revisando documentos. Su expresión, normalmente relajada, ahora era de tensión. «Sofía», dijo al verme. «¿Qué haces aquí tan tarde?» «Necesitaba hablar contigo. Las cosas se están complicando», respondí sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza. Él asintió, su mirada fija en mí. «He estado investigando más sobre el ataque. Hay algo que no cuadra y creo que estamos lidiando con algo más grande de lo que pensamos». «¿Te refieres a la corrupción en la policía?», pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. «Exactamente. Hay oficiales involucrados que están limitando nuestra investigación. No puedo confiar en nadie», dijo Raúl, y su voz parecía cargada de cansancio. «¿Y si unimos fuerzas? Tal vez podamos descubrir algo que ellos no quieran que sepamos», propuse, sintiendo que esa podría ser la clave para sentirme más segura. Raúl se quedó en silencio por un momento, y luego asintió lentamente. «Está bien, pero debemos ser cuidadosos. Hay muchas cosas en juego aquí». Sentí un alivio momentáneo al saber que no estaba sola en esto. «He estado siguiendo a Javier, el hombre que conocí en la fiesta. Creo que tiene información crucial», le conté. «Es un riesgo. Si él está involucrado, no sé si podemos confiar en él», dijo Raúl, su ceño fruncido en preocupación. «No tengo otra opción. Necesito respuestas, y creo que él las tiene», insistí, sintiendo que el tiempo se estaba agotando. A medida que planeábamos nuestra estrategia, el ambiente se volvió cada vez más tenso. La oscuridad de la noche afuera parecía reflejar la oscuridad en nuestros corazones. «¿Estás lista para esto?», preguntó Raúl, mirándome directamente a los ojos. «No tengo otra elección. No puedo dejar que me detengan», respondí, sintiendo una determinación creciente. Con eso, decidimos que la primera parada sería el bar donde Javier solía ir. Era un lugar lleno de sombras, un refugio para aquellos que operaban al margen de la ley. Mientras caminábamos hacia allí, el aire se sentía pesado, como si algo estuviera a punto de romperse. Al llegar, la música sonaba a un volumen ensordecedor. Las luces parpadeaban, y la atmósfera era densa con el humo de cigarrillos y las risas de los clientes. Busqué a Javier entre la multitud, mis nervios a flor de piel. «Ahí está», dijo Raúl, señalando hacia el fondo del bar. Javier estaba sentado, rodeado de gente, su risa resonando por encima del ruido. «Vamos», le dije a Raúl, tomando aire y acercándome a la mesa de Javier. Cada paso que daba era un recordatorio de los peligros que me aguardaban. Cuando llegamos, Javier levantó la mirada, su sonrisa desvaneciéndose al vernos. «¿Qué quieren?», preguntó, su tono cambiando al instante. «Necesitamos hablar», dijo Raúl con firmeza. «Es importante». Javier se encogió de hombros, pero pude ver la inquietud en sus ojos. «No tengo nada que decir. No estoy interesado en problemas. No tienes que estarlo, pero si no hablas, las consecuencias podrían ser mucho peores de lo que imaginas», le advertí, sintiendo que el juego había comenzado. Mientras la conversación avanzaba, un sudor frío recorría mi espalda. La verdad estaba ahí, al alcance de mi mano, pero la oscuridad que nos rodeaba también estaba lista para devorarnos.
La noche era oscura, y el aire estaba pesado con la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Raúl y yo nos encontramos en la entrada de un viejo edificio industrial, un lugar que había sido señalado como el sitio de una reunión clandestina del cartel. Mis manos temblaban ligeramente, no solo por el frío, sino por la adrenalina que corría en mis venas. ¿Estás lista para esto, Sofía?, preguntó Raúl, su voz grave resonando en mis oídos. Asentí, aunque mi corazón latía con fuerza, como si intentara escapar de mi pecho. Recuerda, no podemos llamar la atención. Solo necesitamos escuchar lo que dicen, le respondí mientras revisaba mi grabadora en el bolsillo de mi abrigo. Sabía que lo que estábamos a punto de presenciar podría ser la clave para desmontar toda la operación del cartel, pero también sabía que un solo error podría costarnos la vida. Entramos en el edificio, y a medida que nos adentrábamos, el ruido de voces se hacía más fuerte. Las sombras se movían a nuestro alrededor, y las luces parpadeantes iluminaban brevemente los rostros de hombres enmascarados y vestidos de traje, todos ellos con una aura de peligro que me ponía la piel de gallina. «Mira, ahí están», dijo Raúl, señalando a un grupo que se agrupaba alrededor de una mesa, discutiendo con fervor. «¿Qué crees que están planeando?», murmuré, sintiendo que la curiosidad competía con el miedo. Raúl se encogió de hombros, pero sus ojos estaban fijos en la escena. Sea lo que sea, no suena bien. A medida que nos acercábamos, pude escuchar fragmentos de su conversación. La nueva ola de violencia será un espectáculo. Nadie podrá detenernos, decía uno de los hombres con una voz profunda y amenazante. Mis ojos se abrieron como platos. Esto es peor de lo que pensaba, dije en voz baja, casi sin aliento. Raúl me dio una mirada seria, y ambos nos agachamos detrás de un montón de cajas. ¿Tienes la grabadora lista?, preguntó Raúl, preparándose para grabar. Sí, respondí, tratando de controlar el temblor en mis manos. Justo cuando presioné el botón de grabación, un estruendo resonó en la habitación. ¡Alto! ¡Alto!, gritó un hombre, y en ese momento comprendí que nos habían descubierto. ¡Corramos!, gritó Raúl, y antes de que pudiera reaccionar, él ya estaba tirando de mi brazo, llevándome hacia la salida. El caos estalló a nuestro alrededor. Los hombres enmascarados comenzaron a disparar, y el sonido de las balas perforando el aire era ensordecedor. «No mires atrás», ordenó Raúl, mientras corríamos por los oscuros pasillos del edificio, buscando desesperadamente una salida. Las luces parpadeaban, y el miedo me llenaba, pero sabía que no podía rendirme. «¿Dónde está la salida?», pregunté, tratando de mantener la calma. Raúl no contestó, su enfoque estaba en escapar. Finalmente, encontramos una puerta de emergencia y Raúl la empujó con fuerza. El aire fresco de la noche nos golpeó en la cara como una ola de alivio, pero no había tiempo para descansar. Aún estábamos en peligro. «Sofía, sigue corriendo», gritó Raúl, y apenas logramos salir cuando escuchamos otro disparo. Una bala pasó tan cerca de mí que sentí el viento que dejó a su paso. «Vamos, más rápido», le grité mientras mis piernas parecían pesar toneladas. Finalmente, llegamos a la calle. La luz de la luna iluminó nuestro camino, y el sonido de nuestros latidos se mezclaba con el eco de nuestros pasos. «¿Estás bien?», preguntó Raúl, deteniéndose un momento para evaluar si ambos estábamos a salvo. «Sí, estoy bien», respondí, aunque sabía que el terror de la noche todavía me envolvía. «Pero necesitamos encontrar un lugar seguro y revisar lo que grabamos». «Lo sé», dijo Raúl con un tono grave. «Esto es solo el comienzo. Ellos no se detendrán y nosotros tampoco. Debemos estar preparados para lo que viene». Mientras nos alejábamos del peligro, una sensación de determinación comenzó a crecer en mí. A pesar del miedo, sabía que teníamos que seguir adelante. La verdad estaba ahí afuera, y solo juntos podríamos desentrañarla. La luz del almacén era tenue, apenas suficiente para distinguir las sombras que se movían a lo lejos. Sentía el sudor correr por mi frente mientras miraba a Raúl. Estábamos a punto de enfrentar al líder del cartel, un hombre que había tejido su red de corrupción en cada rincón de Los Ángeles. La tensión en el aire era palpable, y un nudo se formaba en mi estómago. «¿Estás lista?»,
me preguntó Raúl, su voz grave resonando en el espacio vacío. Asentí, aunque la duda me carcomía por dentro. No había vuelta atrás. Sabía que la verdad estaba a la vuelta de la esquina, pero también que el peligro acechaba en cada sombra. Vamos a hacer esto. Era más una afirmación para mí misma que una respuesta a Raúl. Nos adentramos en el almacén. El eco de nuestros pasos resonaba como un tambor en mi pecho. Podía escuchar murmullos provenientes de la sala principal. Nos escondimos detrás de unas cajas apiladas mientras observábamos la escena. Allí estaba él, el líder del cartel, un hombre que había eludido a la justicia durante años. No puedo creer que hayamos llegado hasta aquí, susurré mirando a Raúl. Es nuestra única oportunidad, respondió él ajustando su chaqueta. De repente, la puerta del almacén se abrió de golpe y Javier entró. Mi corazón se detuvo. Estaba seguro de que podía confiar en él, pero la mirada en su rostro me decía lo contrario. Se acercó al líder y comenzaron a hablar en voz baja. ¿Qué está haciendo aquí?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. No lo sé, pero no me gusta, dijo Raúl, frunciendo el ceño. A medida que se acercaban, la conversación se tornó más intensa. No podía oír lo que decían, pero las gesticulaciones de Javier eran suficientes para entender que estaba traicionándonos. La ira burbujeó en mí. «Debemos actuar ya», exclamé, sintiendo que se me acababa el tiempo. «Espera, puede que todavía haya una oportunidad», me advirtió Raúl, pero ya estaba en movimiento. Me levanté y me dirigí a ellos, decidida a confrontar a Javier. Cuando me vieron, la sorpresa se pintó en sus rostros. «¿Qué estás haciendo aquí, Sofía?», dijo Javier, su tono revelando una mezcla de sorpresa y desdén. «¿Qué estás tramando, Javier? Sabes lo que este hombre ha hecho. Eres un traidor», grité, sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. El líder del cartel sonrió, un gesto que me heló la sangre. «Parece que tienes un problema, Javier». Su voz era como un veneno. «No creíste que podrías escapar de esto, ¿verdad?». Javier se quedó en silencio, y en ese momento entendí que había jugado con fuego. Con un movimiento rápido, saqué mi grabadora, dispuesta a capturar la confesión que podría derribar al cartel. «Dímelo todo», exigí, apuntando la grabadora hacia el líder. El ambiente se volvió hostil. Raúl se movió a mi lado, pero antes de que pudiera protegerme, 2 hombres del cartel se acercaron y lo empujaron hacia atrás. «¡No!», grité, pero era demasiado tarde. Raúl cayó y un disparo resonó en el aire. Todo sucedió en un instante. La confusión reinó. Javier, en lugar de ayudarme, retrocedió, su cara una mezcla de miedo y traición. «Esto no es lo que parece», gritó, pero sabía que todo estaba claro. La adrenalina me nublaba la vista mientras me dirigía hacia el líder, que ahora sonreía de manera burlona. «¿Listo para grabar, Sofía?», dijo, haciendo un gesto hacia Raúl, que yacía en el suelo herido. «Déjalo en paz», grité, sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Con un último esfuerzo, logré presionar el botón de grabación. Su confesión, aunque entrecortada por el caos, resonó en la grabadora. «Este es solo el comienzo, Sofía. Nadie podrá detenernos», dijo el líder, mientras yo temblaba al saber que todo lo que había luchado estaba a un paso de desmoronarse. Con un último grito de desesperación, miré a Javier, que se alejaba, su figura desvaneciéndose en la oscuridad. Todo había cambiado en un abrir y cerrar de ojos. Raúl estaba herido, y ahora enfrentaba la posibilidad de perderlo todo. Las lágrimas brotaron de mis ojos mientras una mezcla de impotencia y furia se apoderaba de mí. Sabía que la verdad estaba a un paso de salir a la luz, pero el costo había sido demasiado alto. Historia 2. La noche era una de esas en las que las estrellas parecían brillar con más intensidad, como si se estuvieran preparando para ser parte de un espectáculo. Había estado riendo y disfrutando de la fiesta de Halloween con mis amigas Mariana y Sofía en una elegante casa de Georgetown. La música sonaba fuerte, y los disfraces, desde vampiros hasta brujas, llenaban el ambiente de misterio. Yo había optado por un vestido de Catrina, un homenaje a la cultura mexicana que me hacía sentir conectada con mis raíces. «Valentina, ven aquí»,
gritó Sofía, su voz ahogada por el ritmo de la música. La encontré en la pista, rodeada de luces parpadeantes y risas. ¿Qué pasa?, pregunté, intentando oírla sobre el bullicio. Vamos a hacer una foto, dijo, levantando su teléfono. Nos reunimos, sonriendo y posando, y por un momento, el mundo exterior desapareció. Pero a medida que la noche avanzaba y las copas de vino se vaciaban, decidimos que era hora de marcharnos. Debemos irnos, ya es tarde, dijo Mariana, mirando su reloj con preocupación. No quiero que nos pase nada raro. Asentí, aunque la verdad es que no podía ignorar la sensación de que algo estaba por ocurrir. Salimos de la casa y, mientras caminábamos por las calles iluminadas por faroles, la risa aún resonaba en nuestros oídos. El aire fresco de otoño nos envolvió, y el aroma de las hojas caídas llenó mis pulmones. Sin embargo, esa sensación de seguridad comenzó a desvanecerse. A unos metros detrás de nosotras, noté la presencia de un hombre enmascarado. Al principio, pensé que era parte de algún disfraz de Halloween, pero a medida que caminábamos, me di cuenta de que él no estaba bromeando. Me detuve y miré a Mariana y Sofía, que seguían riendo, ajenas a mi creciente inquietud. «Chicas, ¿ven un momento?», les llamé, tratando de mantener la calma en mi voz. «¿Qué pasa?», preguntó Sofía, girándose hacia mí. «Siento que nos están siguiendo», respondí, mi voz temblando levemente. Mariana frunció el ceño. «No digas tonterías, Valentina, es solo Halloween». Pero yo sabía que no era así. El hombre enmascarado se acercaba más y más, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. La risa que antes llenaba el aire se convirtió en un eco lejano, y el pánico se apoderó de mí. «Vamos a entrar a ese café», dije, señalando un lugar iluminado y lleno de gente. Corrimos hacia el café, y cuando cruzamos la puerta, sentí que había escapado de un peligro inminente. El bullicio de los clientes y el aroma del café me envolvieron como una manta. Me giré lentamente hacia la ventana, y allí estaba él, de pie en la acera, observándonos. Su máscara blanca parecía brillar bajo la luz de la farola, y un escalofrío recorrió mi espalda. «¿Qué demonios fue eso?», exclamó Mariana, todavía sin comprender la gravedad de la situación. «No lo sé, pero no me gusta», respondí, sintiendo que el pánico empezaba a desbordarse en mi pecho. Sofía se acercó a mí, tomando mi mano. «¿Estamos a salvo aquí?», asentí, aunque la imagen del hombre enmascarado seguía acechando mis pensamientos. Me senté en una mesa cerca de la ventana, intentando controlar mi respiración. El café estaba lleno de personas riendo y disfrutando, pero yo me sentía completamente sola, atrapada en mi propia pesadilla. «¿Llamamos a la policía?», sugirió Mariana, su voz baja, casi un susurro. «No sé. Tal vez deberíamos esperar», dije, mi mente confusa. La idea de que el hombre pudiera haberme seguido hasta aquí me llenaba de terror. Pasaron los minutos y el hombre no se movió. Se quedó allí, observando, como un espectro en la oscuridad. La risa de mis amigas seguía resonando, pero para mí todo había cambiado. La noche, que había comenzado con promesas de diversión y risas, se había transformado en una pesadilla, y el elegante vecindario de Georgetown, que una vez consideré seguro, ahora me parecía un laberinto de sombras y secretos oscuros. Me senté en la mesa del café, mi corazón aún acelerado por el miedo y la adrenalina. La música de la fiesta de Halloween parecía un eco lejano en mi mente, una burla a la realidad que me rodeaba. Mariana llegó unos minutos después, con su cabello revuelto y una mirada preocupada. No había necesidad de que dijera nada. Ella sabía que algo no estaba bien. «Valentina, ¿estás bien?», preguntó, sentándose frente a mí y tomando mis manos entre las suyas. Su calor me reconfortó un poco, pero la angustia seguía presente. «No, no estoy bien», respondí, mi voz temblando. «Algo horrible me pasó anoche». Mariana frunció el ceño, ansiosa por escuchar. Le conté sobre el hombre enmascarado, cómo su presencia me había hecho sentir como si un pesado manto de oscuridad se hubiera cernido sobre mí. Cada detalle, desde su mirada fija hasta el terror que sentía al cruzar la puerta del café, se lo relaté como si cada palabra fuera un grito de ayuda. «¿Estás segura de que no era solo un disfraz?», preguntó, intentando encontrar una explicación más racional. «No»,
Mariana. Era diferente. No era solo un disfraz de Halloween. Era como si estuviera acechándome, dije sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. No estoy loca. Mariana me miró con seriedad. Lo sé, Valentina. No estás loca. Pero necesitamos hacer algo. Debemos ir a la policía. La idea de contarle a la policía me llenaba de pavor. Temía que no me creyeran, que pensaran que estaba exagerando. Pero, al mismo tiempo, sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Está bien, dije, respirando hondo. Vamos a la estación. El camino hacia la comisaría fue silencioso, cada paso un recordatorio del horror que había experimentado. Al llegar, la oficial de servicio nos miró con curiosidad. Mariana se adelantó, explicando la situación mientras yo me mantenía al margen, luchando contra la ansiedad que amenazaba con consumir mi mente. «Mi amiga fue acosada anoche», dijo Mariana, su voz firme. «Un hombre enmascarado la siguió desde una fiesta. Necesitamos reportarlo». La oficial asintió y nos condujo a una sala de interrogatorio. La luz fría y blanca me hizo sentir vulnerable. Comencé a relatar mi experiencia, cada palabra pesada como una piedra. Cuando terminé, la oficial tomó nota y me miró con seriedad. «Hemos tenido reportes similares en la zona», dijo, su rostro grave. «No es el primer caso de acoso en Georgetown en las últimas semanas». Mi estómago se revolvió. ¿Acaso había más víctimas? ¿Cuántas mujeres habían pasado por algo similar? La oficial continuó hablando sobre la importancia de la seguridad y cómo estaban trabajando en el caso. Me sentí un poco más aliviada al saber que no estaba sola, que mi experiencia era parte de algo más grande. Cuando salimos, Mariana me abrazó. «Hiciste lo correcto, Valentina. Ahora tenemos que estar alerta». Pero a medida que los días pasaron, la inquietud se fue apoderando de mí. Empecé a recibir mensajes anónimos en mi teléfono. Al principio eran solo palabras vagas, pero pronto se convirtieron en amenazas directas. «Te estoy observando», decía uno. «No puedes escapar de mí», decía otro. Mi pulso se aceleraba cada vez que el teléfono vibraba, y la sensación de ser observada se intensificaba. «Mariana, no sé si puedo soportar esto», le dije una noche, sentada en mi cama, con el teléfono en la mano. «Valentina, tienes que ser fuerte. Vamos a resolver esto juntas. No estás sola», respondió, su voz firme y decidida. Las palabras de Mariana eran un bálsamo, pero la combinación de miedo y paranoia se estaba apoderando de mí. Comencé a evitar salir sola, siempre con la sensación de que alguien me seguía, aunque cada vez que miraba por encima del hombro, encontraba solo sombras danzando bajo la luz de las farolas. A medida que los días se convertían en semanas, me di cuenta de que la comunidad también estaba cambiando. La tensión en el aire era palpable. Cada rincón de Georgetown parecía estar impregnado de desconfianza. Las conversaciones en los cafés, las miradas furtivas, todo parecía girar en torno a la pregunta, ¿quién era el acosador? Y así, en medio de mi angustia y la creciente paranoia, me preparaba para enfrentar lo que estaba por venir. La reunión en el centro comunitario de Georgetown estaba programada para las 7 de la tarde, pero yo llegué mucho antes, en busca de un lugar donde sentirme segura. La sala estaba decorada con banderines que anunciaban la reunión, pero en vez de una atmósfera de celebración, había un aire denso de preocupación. Las sillas estaban dispuestas en un círculo, y vi a varios vecinos que ya estaban conversando en tonos bajos, como si las palabras pudieran atraer al acosador. «Valentina, qué bueno que viniste», me saludó Marta, una madre de 2 niños que siempre había sido amable conmigo. Su sonrisa era un intento de normalidad en medio del caos. «Todos estamos muy preocupados por lo que ha estado pasando». «Yo también», respondí, sintiendo que mi voz temblaba un poco. «No puedo dejar de pensar en lo cerca que estuve ya sabes, de ser atacada». La reunión comenzó con el jefe de policía de la zona, un hombre de aspecto serio con un bigote gris que parecía más preocupado que decidido. «Gracias a todos por venir», dijo, tomando asiento frente a nosotros. «Entendemos que la situación es crítica y queremos asegurarles que estamos haciendo todo lo posible para atrapar al acosador». «¿Pero qué están haciendo exactamente?», interrumpió un hombre mayor, con canas y una mirada desafiante.
¿Cuántas mujeres más tienen que ser atacadas antes de que ustedes actúen? El jefe de policía se aclaró la garganta. Estamos trabajando con detectives para analizar patrones en los ataques. Sabemos que hay un patrón y que todos los casos están conectados de alguna manera. Mientras hablaba, sentí una presión en el pecho. Mis pensamientos volaban hacia la noche de Halloween, cuando el enmascarado me había seguido. ¿Era posible que hubiera más mujeres como yo, que habían sido víctimas de este monstruo? Levanté la mano, y cuando el jefe me miró, me sentí un poco más fuerte. ¿Podemos saber más sobre esos patrones? ¿Hay algo que podamos hacer? Estamos pidiendo a todos que mantengan los ojos abiertos y que reporten cualquier comportamiento sospechoso, respondió. Además, hemos aumentado las patrullas en la zona. Mientras continuaba la reunión, noté cómo el ambiente se tornaba más tenso. Las miradas de desconfianza entre los vecinos hablaban más que las palabras que se intercambiaban. La sensación de que todos podían ser un posible acosador se cernía sobre nosotros como una nube oscura. Cuando la reunión terminó, decidí que no podía quedarme con los brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Me acerqué a Mariana, que había estado en la reunión también. ¿Te gustaría quedarte un rato más? Quiero investigar un poco sobre los ataques anteriores. Claro, respondió Mariana. Yo te ayudo. He estado escuchando rumores sobre otras mujeres que han pasado por lo mismo. Tal vez podamos encontrar algo útil. Salimos del centro comunitario y nos dirigimos a la biblioteca local. Mientras caminábamos, la oscuridad se cernía a nuestro alrededor y cada sonido parecía amplificarse. De repente, un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Sientes eso?, le dije a Mariana, deteniéndome en seco. Es como si alguien nos estuviera siguiendo. Mariana miró a su alrededor insegura. No puede ser, Valentina. Solo es tu mente jugando trucos. Estamos seguras. Respiré hondo, intentando calmar mi corazón acelerado. Tal vez tengas razón, pero no puedo evitarlo. Desde lo que pasó, todo me asusta. Al llegar a la biblioteca, nos sentamos en una mesa apartada y comenzamos a buscar en los archivos de noticias. Encontramos varios artículos sobre ataques a mujeres en los últimos meses. Mira esto, dije, apuntando a un artículo. Todos los ataques han ocurrido en una franja de tiempo muy similar. Mariana frunció el ceño. Eso significa que hay un patrón, y que el acosador probablemente está eligiendo a sus víctimas de una manera específica. Pero, ¿qué los conecta? La conversación fluyó, y de repente, sentí que el miedo comenzaba a disiparse un poco. La investigación que estábamos haciendo podía ser nuestra forma de recuperar el control. Sin embargo, al salir de la biblioteca, la sensación de que alguien nos seguía volvió a apoderarse de mí. Giré la esquina, y al ver mi sombra proyectada en la acera iluminada por la luna, sentí un alivio momentáneo, pero mi corazón seguía latiendo con fuerza. La noche podía ser engañosa, y aunque era solo mi sombra, la paranoia se había convertido en mi compañera constante. La luz del día se desvanecía lentamente, dejando que la penumbra de la noche envolviera Georgetown. Caminaba por las calles, sintiendo el eco de mis propios pasos resonar en el silencio. A pesar del arresto del sospechoso, algo en mi interior seguía inquieto. La policía había apresado a un hombre, un tal David, que parecía ser el blanco perfecto. Joven, sin antecedentes, y con una coartada que no se sostenía. La comunidad respiraba un poco más tranquila, pero yo no podía evitar sentir que, al menos en mi caso, no era él. Ese día, había decidido reunirme con Ana, una amiga de la universidad que no había visto en años. Desde que me enteré de que ella también había sido acosada, sentí que teníamos algo en común que nos unía más allá de la amistad. La conocí en el campus, donde compartíamos risas y sueños, pero nunca imaginé que volvería a encontrarla en medio de una pesadilla. Cuando llegué al café donde habíamos acordado encontrarnos, el aroma del café recién hecho me envolvió, pero no lograba distraerme de la inquietud que me acompañaba. Ana llegó poco después, con su cabello rubio brillando bajo la luz tenue del lugar. «Valentina», dijo con una sonrisa, pero en sus ojos había una sombra de preocupación. No sabía si vendrías. No podía quedarme en casa sin hacer nada, respondí,
intentando ocultar mi ansiedad. ¿Cómo has estado? El tono de su voz cambió. No tan bien, para ser honesta. Desde que me enteré de lo que te pasó, he estado recordando mi propia experiencia. Es complicado. La conversación fluyó entre recuerdos y temores, hasta que la mirada de Ana se tornó seria. Lo que me pasó fue hace un par de años. Nunca pensé que viviría algo así en Georgetown. De hecho, siempre pensé que era un lugar seguro. Pero, te juro, Valentina, el tipo que me acosó estaba conectado con algo más grande. ¿Con algo más grande? Pregunté, sintiendo que mi corazón latía más rápido. Sí, como una red. No puedo explicarlo del todo, pero supe que no era un caso aislado. Después de mi experiencia, escuché rumores sobre un grupo que operaba en las sombras. Nunca supe si era verdad, pero hizo una pausa. Tal vez tú y yo deberíamos investigar un poco más. Asentí, sintiendo que esa era la dirección correcta. No quiero quedarme quieta, esperando a que la policía haga su trabajo. Necesitamos respuestas. Ana me miró, su mirada decidida. Entonces, hagámoslo. Pero debemos tener cuidado. No sabemos a quién podríamos estar enfrentando. Mientras hablábamos, sentí que la atmósfera del café se volvía tensa. Era como si la oscuridad que nos rodeaba comenzara a filtrarse en el lugar. Miré por la ventana y vi a varios hombres de aspecto sospechoso en la acera, sus miradas fijas en la entrada. Ana, creo que alguien nos está observando, dije, bajando la voz. Ella se giró para mirar y al instante su rostro se tornó pálido. No lo sé, pero no me gusta esto. Decidimos salir de allí y al cruzar la puerta, el aire se sentía pesado. Caminamos rápidamente, conversando en murmullos sobre posibles pistas y conexiones. Podríamos empezar por investigar en las redes sociales, sugerí. Tal vez haya alguien que ya haya hablado sobre esto. Ana asintió, pero su mirada seguía inquieta. Sí, pero ¿y si el acosador está más cerca de lo que pensamos? No lo sé, pero no podemos permitir que el miedo nos detenga. De repente, un grito cortó el aire. Nos giramos y vimos a una mujer, desorientada, corriendo hacia nosotras. ¡Ayuda! ¡Me están siguiendo! Mis instintos se activaron. ¡Ana! ¡Rápido! Grité mientras la mujer se acercaba, aterrorizada. La mujer se detuvo frente a nosotras, respirando con dificultad. Un hombre enmascarado. No sé qué quiere. En ese momento, un escalofrío recorrió mi espalda. La historia no acababa aquí, y podía sentir que estábamos a punto de entrar en un laberinto de oscuridad que ni Ana ni yo habíamos anticipado. El aire estaba denso y cargado de tensión cuando Ana y yo llegamos al viejo edificio de ladrillos desgastados en una de las calles menos transitadas de Georgetown. La noche había caído, y las sombras se alargaban como dedos oscuros que parecían querer atraparnos. Miré a Ana, y vi que su rostro reflejaba la misma mezcla de determinación y miedo que sentía en mi interior. ¿Estás lista?, pregunté, tratando de sonar más segura de lo que realmente estaba. No hay vuelta atrás, Valentina. Necesitamos saber la verdad, respondió ella, apretando su puño en un gesto de firmeza. Con un suspiro profundo, empujé la puerta de entrada que chirrió al abrirse, como si estuviera advirtiéndonos de lo que estaba por venir. El lugar olía a humedad y a algo más, algo que no podía identificar pero que me hacía sentir incómoda. Las luces parpadeaban débilmente y las sombras danzaban en las paredes, creando un ambiente inquietante. ¿Estás segura de que este tipo tiene información?, pregunté, mientras mis ojos se adaptaban a la penumbra del lugar. Lo sé. Su nombre es Ricardo, y siempre ha estado involucrado con el submundo de Georgetown. Si alguien sabe algo sobre el acosador, es él, dijo Ana, su voz firme pero con un matiz de preocupación. Caminamos hacia el fondo del lugar, donde una pequeña mesa estaba ocupada por un hombre que parecía estar esperando. Su aspecto era desaliñado, llevaba una chaqueta de cuero gastada y sus ojos, oscuros y penetrantes, nos evaluaron al instante. ¿Qué quieren?, preguntó, con una voz rasposa que resonó en el silencio del lugar. Necesitamos información sobre el acosador que ha estado aterrorizando a las mujeres de Georgetown. Sabemos que estás conectado con ciertos círculos, dijo Ana,
Tratando de mantener la calma, el hombre soltó una risa burlona que resonó en la habitación. ¿Y qué les hace pensar que yo les diría algo?, dijo, inclinándose hacia adelante, sus ojos parpadeando con una mezcla de desprecio y diversión. Porque si no lo haces, estarás haciendo más que solo causar problemas a dos chicas asustadas. Sabemos que te han estado vigilando, Ricardo. Intervine, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir por mis venas. Su expresión cambió. La risa se desvaneció y fue reemplazada por una mirada fría. No saben en qué se están metiendo. No deberían estar aquí. No les conviene. Ana y yo nos intercambiamos miradas. Sabíamos que habíamos tocado un nervio, y la amenaza en su voz era palpable. «Estamos dispuestas a hacer lo que sea necesario», dijo Ana, su voz ahora más firme. Ricardo se reclinó en su silla, cruzando los brazos. «Escuchen, chicas, ustedes no son parte de esto. Se están metiendo en algo que no comprenden. Me gustaría que se fueran antes de que sea demasiado tarde». Mis instintos comenzaron a gritarme que nos estábamos metiendo en un territorio peligroso, pero no podíamos dar marcha atrás ahora. ¿Y si no te hacemos caso?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. De repente, una sombra se movió detrás de Ricardo, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, dos hombres más aparecieron, bloqueando la salida. «Te lo advertí», murmuró Ricardo, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Ana y yo nos miramos, y supe que no había tiempo que perder. Con un rápido movimiento, Ana se lanzó hacia el lado opuesto de la mesa, y yo la seguí, el corazón latiendo con fuerza, mientras los hombres comenzaban a acercarse. «¡Corre!», grité, sintiendo el pánico apoderarse de mí. Salimos del edificio como un torbellino, mis piernas corriendo con una velocidad que no sabía que poseía. Mientras corríamos por las oscuras calles de Georgetown, el eco de nuestras respiraciones se mezclaba con el sonido de nuestros pasos. De repente, mi teléfono sonó, y vi el número desconocido en la pantalla. Sin pensarlo, contesté, aún con el aliento entrecortado. «¿Valentina?». Una voz masculina, distorsionada, resonó al otro lado. «¿Quién es?», pregunté, el miedo y la confusión mezclándose en mi voz. «Sé quién es el acosador. Está más cerca de lo que piensas», dijo la voz antes de que la línea se cortara. El terror se apoderó de mí y, a la vez, una extraña mezcla de esperanza y determinación. ¿Quién era realmente el acosador? ¿Cuánto más profundo era el abismo en el que nos habíamos aventurado? La huida apenas comenzaba, y la revelación de la verdad estaba a punto de cambiarlo todo. La noche era densa y fría, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Caminaba junto a Ana por el estrecho callejón donde habíamos acordado encontrarnos con el acosador. Mis manos temblaban, y a pesar de la certeza que había construido en mi mente, una parte de mí aún dudaba. «¿Estás lista para esto?», preguntó Ana, su voz un susurro casi ahogado por el eco de nuestros pasos. «Listísima», respondí, aunque mi corazón latía desbocado. La luz de un farol parpadeaba al final del callejón, proyectando sombras inquietantes que parecían danzar a nuestro alrededor. A medida que avanzábamos, una inquietante sensación de que algo estaba mal comenzó a asentarse en mi estómago. «Valentina», dijo Ana, deteniéndose en seco. «¿Y si no es él? ¿Y si hemos estado buscando en la dirección equivocada?». «No podemos dar marcha atrás», le respondí, tratando de sonar más segura de lo que realmente me sentía. «Necesitamos respuestas. Necesitamos entender por qué está pasando esto». Justo entonces, una figura emergió de las sombras. Era un hombre alto, con una chaqueta oscura que lo hacía parecer aún más imponente. Su rostro estaba parcialmente oculto por la capucha, pero había algo en su postura que me era familiar. «¿Valentina? ¿Ana?». Su voz era grave y resonante. «¿Quién eres?», pregunté, mi voz temblando. «Solo un mensajero», contestó, avanzando un paso más. «Vengo a hablar con ustedes sobre lo que realmente está pasando». Ana se movió a mi lado, y juntas retrocedimos. «¿De qué hablas?», exigió. «Sobre el acosador», dijo, levantando las manos en un gesto de rendición. «No soy su cómplice, pero sé lo que está pasando. Ustedes no entienden el peligro en el que se han metido». «No tenemos miedo», respondí,
aunque las palabras apenas salieron con firmeza. Deberían tenerlo, dijo, y en ese momento, la capucha se deslizó hacia atrás, revelando el rostro de alguien que había sido parte de mi vida años atrás. Era Javier, un viejo amigo de la universidad. Valentina, Ana, no lo entienden. He hecho cosas terribles, pero no quiero hacerles daño. ¿Por qué estás haciendo esto?, le pregunté, sintiendo cómo el suelo se desvanecía bajo mis pies. ¿Por qué te has convertido en un acosador? No soy quien lo hace. Solo sigo órdenes, dijo, su voz quebrándose. Hay un grupo. Ellos tienen poder y están por encima de mí. Me amenazaron. Me dijeron que si no cumplía, ustedes serían las siguientes. ¿Quiénes son?, preguntó Ana, su mirada fija en Javier. ¿Por qué no lo has denunciado? No puedo, respondió, mirándonos con desesperación. No se dan cuenta de que no es solo un acosador. Es más grande que eso. Georgetown está lleno de secretos, y ellos están conectados con todo. La policía no puede ayudar porque algunos de ellos están involucrados. El aire se volvió opresivo. La traición y la desesperanza llenaron el callejón, y mientras la verdad se desnudaba, sentí que el tiempo se detenía. ¿Qué quieres de nosotras?, pregunté, sintiendo cómo el miedo se convertía en determinación. Solo quiero que se alejen, dijo, su voz ahora un susurro. No están preparadas para lo que viene. No pueden luchar contra ellos. No podemos simplemente alejarnos, le dije, sintiendo que mi rabia crecía. No cuando hay mujeres sufriendo, acosadas. No cuando tú también eres parte del problema. Valentina, escucha, advirtió Javier, su mirada implorante. Te están observando. Si no te alejas, podrías terminar como otros. La ira y el miedo chocaron dentro de mí. No tengo miedo, afirmé, aunque sabía que era una mentira. No podemos permitir que el miedo nos controle. Javier se acercó, sus ojos llenos de una mezcla de pánico y súplica. Por favor, lárguense, no pueden cambiar nada. En ese instante, comprendí que estaba ante una decisión crucial. Ana, le dije, ¿qué hacemos? Debemos ir a la policía, pero no podemos hacerlo solos, respondió Ana con la voz firme. Javier, tienes que ayudarnos. Si lo hago, estaré en peligro, dijo, su rostro pálido. Pero si no lo haces, no solo estarás en peligro tú, sino nosotras también, insistí. Tienes la oportunidad de redimirte. Ayúdanos a detener esto. La tensión era palpable, y el silencio se volvió ensordecedor. Javier dudó, su mirada fija en el suelo. Está bien, finalmente murmuró. Los ayudaré, pero no puedo garantizar su seguridad. Con esa declaración, el peso de la traición y la esperanza se entrelazaron en el aire. Sabía que la lucha apenas comenzaba, y el camino por delante sería oscuro y peligroso. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba sola. Historia 3. La noche de Halloween en la fraternidad era todo lo que había anticipado y más. Desde que había escuchado sobre la fiesta, mi emoción había ido en aumento. La música resonaba por los pasillos, creando una atmósfera electrizante llena de risas y gritos de alegría. Me encontraba en el baño, frente al espejo, ajustándome el cinturón de dinamita falsa que había confeccionado con tanto esmero. Quería que mi disfraz de terrorista de película fuera memorable. El cinturón, aunque hecho de materiales inofensivos, parecía real, y eso era justo lo que quería. Javier, apúrate, ya casi es hora, gritó mi amigo Andrés desde la sala. Su voz era un eco en medio del bullicio. Lo imaginaba allí, rodeado de amigos, disfrutando de la música y del ambiente festivo. Me ajusté el cinturón una vez más y tomé una respiración profunda. Este será el mejor Halloween de todos, pensé. Cuando finalmente salí del baño, la fiesta estaba en pleno apogeo. Los estudiantes estaban disfrazados de todo tipo de cosas, desde vampiros y momias hasta personajes de películas populares del momento. La mezcla de risas y música era contagiosa y al instante me sentí como parte de algo más grande. Caminé hacia la sala principal donde las luces parpadeaban al ritmo de la música. ¡Mira quién llegó!, exclamó Andrés, alzando un vaso de ponche. ¡El terrorista de la fiesta! Rió mientras se acercaba a mí. Su disfraz de zombie era bastante impresionante. Te ves increíble, amigo.
No puedo esperar a ver las caras de todos cuando te vean. Gracias, bro. Estoy listo para sorprenderlos. Respondí con una sonrisa, sintiendo que la adrenalina comenzaba a fluir. La noche prometía ser épica. Mientras la fiesta continuaba, la música se volvió más intensa y la multitud se aglomeró alrededor de nosotros. En un momento, decidí hacer una pequeña broma. «Atención, atención. Soy un terrorista y he venido a conquistar la fiesta», grité, levantando los brazos en un gesto exagerado. Las risas y los gritos de sorpresa fueron inminentes. Sin embargo, lo que no anticipé fue la reacción de Andrés. En medio de la alegría y el ruido, vi su expresión cambiar de diversión a pánico en un instante. «Hay un terrorista en la fiesta», gritó con todas sus fuerzas, su voz atravesando la música como un rayo. El ambiente, que hasta ese momento había estado lleno de risas, se transformó en caos. Los rostros de mis compañeros pasaron de la diversión a la confusión y luego al terror. «¿Qué está pasando?», me pregunté, tratando de calmar la situación. Pero, en lugar de eso, la gente comenzó a empujarse, a correr en dirección opuesta a mí. «Andrés, espera, soy yo, Javier, es solo un disfraz», grité, pero mi voz se perdía en el griterío. La multitud se movía como una ola descontrolada, y yo me sentía atrapado en el centro de ella. Sin embargo, lo que ocurrió después fue aún más impactante. Andrés, en su afán por proteger a sus amigos, se lanzó hacia mí. «¡No te muevas!», gritó, mientras se abalanzaba sobre mí. El pánico lo había cegado, y en ese momento no era el amigo que conocía. Era un hombre asustado intentando salvar a todos. Sentí un golpe y todo se volvió confuso. La música se desvaneció, y la risa se convirtió en un eco lejano. Lo último que recuerdo fue la mirada de horror en los ojos de Andrés. «Javier, lo siento». Su voz se desvaneció mientras la oscuridad me envolvía. En cuestión de segundos, la fiesta de Halloween había dejado de ser una celebración y se había transformado en un escenario de caos y confusión. Lo que debería haber sido una noche llena de risas y disfraces se convertía en un momento trágico que cambiaría nuestras vidas para siempre. El ambiente en la fiesta de Halloween se volvió un torbellino de caos y confusión en un abrir y cerrar de ojos. La música, que antes resonaba con energía, se transformó en gritos de terror y un estruendo de cuerpos empujándose hacia las salidas. Me sentí como un espectador atrapado en una pesadilla. Mi disfraz de terrorista, que había sido motivo de risas y bromas entre mis amigos, ahora era la causa de un pánico desenfrenado. «Javier, corre», gritó una voz que apenas reconocía en medio del ruido ensordecedor. Era Andrés, su rostro una mezcla de miedo y determinación. Pero, ¿por qué me estaba gritando eso? ¿Acaso había entendido la situación de manera equivocada? «Es solo un disfraz», grité, alzando las manos en un intento estéril de calmar a la multitud. Pero mis palabras se perdieron en el clamor de la fiesta. Las luces parpadeaban y los rostros a mi alrededor estaban distorsionados por el pánico. La gente me empujaba, tratando de escapar de un peligro que yo sabía que no existía. De repente, sentí un golpe en el costado. Andrés, en un acto impulsivo, se lanzó hacia mí, intentando inmovilizarme. Su mirada estaba llena de una mezcla de terror y determinación, como si creyera que estaba a punto de salvar a todos nosotros de un desastre inminente. Pero en su intento de proteger a sus compañeros, solo logró causarme más daño. «Andrés, no, soy yo, Javier», grité, pero el dolor en mi costado me hizo perder el aliento. Caí al suelo. Las luces de la fiesta se convirtieron en manchas borrosas a medida que la multitud continuaba su frenética huida. La sensación de impotencia se apoderó de mí. No podía creer que esto estuviera sucediendo. Todo lo que había querido era divertirme, disfrutar de una noche con mis amigos. Pude ver a algunos compañeros correr, sus rostros reflejando el pánico. Un par de chicas se tropezaron y cayeron, pero no se detuvieron. Nadie se detenía. La mayoría ni siquiera miraba hacia atrás. Me sentí invisible, como si el mundo que me rodeaba hubiera decidido ignorar mi existencia. «¡Javier!», gritó Andrés, ahora con un tono de desesperación. Pero fue demasiado tarde. La confusión continuaba, y yo yacía en el suelo, incapaz de moverme, con el corazón latiendo desbocado. Cada latido resonaba en mis oídos, cada respiración se volvía más difícil.
Lo último que veía antes de perder la conciencia era el rostro de Andrés, ahora lleno de horror y arrepentimiento. El tiempo se detuvo. En aquel instante, todo se volvió un borrón de luces y sombras. ¿Qué había hecho? ¿Por qué no había pensado antes de actuar? La pregunta retumbaba en mi mente, pero la respuesta se desvaneció junto con mi conciencia. Cuando finalmente volví a tener noción de lo que sucedía, me encontraba en un lugar diferente. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero el murmullo de voces a mi alrededor me trajo de vuelta a la realidad. Sentí una mano en mi frente, fría y húmeda, y una voz familiar resonó en mis oídos. «Javier, por favor, despierta». Era Andrés, pero su voz sonaba lejana, como si estuviera hablando a través de un túnel. ¿Qué pasó?», logré murmurar. Mis labios apenas se movían. La luz era demasiado intensa y me hizo entrecerrar los ojos. «Lo siento, amigo. Lo siento tanto», dijo él, su voz temblorosa y llena de culpa. En ese momento, comprendí que el pánico había llevado a un desenlace trágico. Pero las palabras que él decía no podían cambiar lo que había ocurrido. La realidad me golpeó como un puño. La fiesta, las risas, los disfraces, todo había terminado en un instante. El horror se apoderaba de mí, y supe que nada volvería a ser igual. El caos que se desató en la fiesta me envolvió como una ola implacable. Recuerdo el momento en que caí al suelo. El golpe me dejó aturdido, y el aire se me escapó de los pulmones. Intenté gritar, pero el estruendo de la multitud ahogaba mi voz. En mi mente solo había confusión y miedo. Miré a mi alrededor, vi sombras corriendo, rostros distorsionados por el pánico. Todo parecía un mal sueño del que no podía despertar. «¡Javier! ¡Javier!», grité, pero las palabras se perdieron en el bullicio. Sentí una mano en mi hombro, pero no era la mano cálida de un amigo que me ayudara. Era Andrés, su rostro estaba pálido y lleno de horror. Fue entonces cuando comprendí que había un error monumental. «Andrés, soy yo. Soy solo un disfraz», intenté explicarle, pero él retrocedió. Sus ojos estaban desorbitados, incapaces de reconocer la realidad. Sentí que el mundo se desvanecía a mi alrededor. El dolor en mi costado se intensificó, y mis pensamientos comenzaron a nublarse. Recuerdo vagamente que la música se detuvo y todo se convirtió en un murmullo lejano. «¡Llamen a una ambulancia!», alguien gritó. La urgencia en la voz resonó en mí, pero era como si estuviera atrapado en un túnel oscuro, donde solo podía escuchar ecos de desespero. Pasaron unos minutos que parecieron eternos antes de que pudiera escuchar el sonido de sirenas acercándose. En ese momento, un grupo de estudiantes se acercó. Sus rostros mostraban una mezcla de preocupación y miedo. «¿Qué pasó?», preguntó una chica con un disfraz de vampiro. «No sé, creo que es un error», murmuré, sintiendo que cada palabra era un esfuerzo. No podía entender cómo una celebración se había transformado en un desastre. Andrés estaba de pie a un lado, paralizado, como si el peso de lo que había hecho lo estuviera aplastando. «Javier, yo no sabía». Su voz temblaba y no podía mirarme a los ojos. No era mi intención, no quería. Su remordimiento era palpable. Pero en ese momento no podía concentrarme en sus palabras. Solo quería que alguien me ayudara, que alguien me sacara de esta pesadilla. Finalmente, llegaron los paramédicos, sus rostros serios y concentrados. Me rodearon rápidamente y uno de ellos comenzó a examinarme. «¿Dónde te duele?», preguntó. Su voz era calmada pero firme. «En el costado. Creo que me golpearon», respondí, mi voz apenas un susurro. Sentí manos frías y expertas palpando mi cuerpo, pero no podía dejar de pensar en el desorden que había causado todo esto. Todo por un malentendido. Las luces de la ambulancia parpadeaban y el ambiente se tornó caótico de nuevo. «Hay que llevarlo al hospital», dijo un paramédico, y antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, me levantaron y me colocaron en la camilla. En ese instante, vi a Andrés nuevamente. Su rostro estaba desencajado, y por un momento, nuestros ojos se encontraron. «Lo siento, Javier. Lo siento mucho», susurró, pero las palabras no parecían suficiente. Mientras me transportaban, el ruido del mundo exterior se desvaneció,
y la única cosa que podía escuchar era el latido acelerado de mi corazón. La ambulancia se movía rápido, pero en mi mente solo había una pregunta. ¿Cómo pudo pasar esto? En mi cabeza revivía la escena de la fiesta, las risas, las luces y la confusión que siguió. Me sentía atrapado entre la vida y la muerte, un espectador de mi propia tragedia. Cuando llegamos al hospital, las luces brillantes y el movimiento constante de médicos y enfermeras me hicieron sentir como si estuviera en una película. Me empujaron a través de pasillos mientras yo luchaba por mantener la conciencia. «Todo va a estar bien, solo respira», me dijo una enfermera, pero en mi interior la ansiedad crecía. ¿Qué pasaría si no salía de esto? ¿Qué pasaría con mis amigos, mi familia, mi vida? Mientras me preparaban para el tratamiento, mi mente se llenó de recuerdos de la fiesta, de las risas de mis amigos, de la emoción de Halloween. Y en medio de todo eso, solo podía pensar en Andrés y en su rostro lleno de horror. La confusión nos había separado. Y ahora, en este momento crítico, me preguntaba si alguna vez podríamos volver a ser los mismos. La noticia de la tragedia se esparció por el campus como un fuego incontrolable. Caminaba por los pasillos de la universidad, y cada rostro que cruzaba me miraba con una mezcla de tristeza y horror. ¿Escuchaste lo de Javier?, susurraban entre ellos, como si su nombre tuviera el poder de invocar el recuerdo de la fatalidad que había ocurrido en la fiesta. La culpa me consumía, un peso tan denso que me resultaba difícil respirar. Había sido un error, un instante de pánico que había llevado a la muerte de mi mejor amigo. Me encontraba en la cafetería, tratando de comer algo, pero el bocado se atascaba en mi garganta. Mis manos temblaban, y el café se derramó en la mesa cuando lo intenté llevar a mis labios. «Andrés, ¿estás bien?», preguntó Carla, una compañera de clase, que notó el desastre en el que me había convertido. No podía mirarla a los ojos. «No, no estoy bien», murmuré, sintiendo que el dolor de su pregunta se intensificaba. Lo siento tanto», repetía en mi mente. Quería decirle a los padres de Javier cuánto lo sentía, pero el miedo a ser rechazado era paralizante. ¿Qué les diría? ¿Qué podría hacer para remediar lo irreparable? Me preguntaba mientras miraba por la ventana. Las hojas caían, y el otoño en Tallahassee nunca había parecido tan triste. Esa tarde, un grupo de estudiantes se reunió en la plaza central del campus. Me uní a ellos, sintiendo que tal vez, solo tal vez, esto podría ser una forma de redención. «Necesitamos cambios en las políticas de seguridad de la universidad», dijo Marcos, un conocido activista. «No podemos permitir que algo así vuelva a suceder». La multitud asintió, y por un momento sentí que estaba haciendo algo significativo, algo que honraba la memoria de Javier. «¿Por qué no hay un protocolo para estas fiestas?», preguntó Ana, con lágrimas en los ojos. «Esto no es solo un accidente. Necesitamos que se escuche nuestra voz». La determinación brillaba en los ojos de todos, y de repente me di cuenta de que no estaba solo en mi dolor. Javier había sido querido por muchos, y su pérdida era un grito que resonaba en el corazón de todos. La reunión se tornó más intensa a medida que compartíamos historias sobre Javier. «Era un defensor de la seguridad en eventos universitarios», dijo Marcos, y mi corazón se detuvo. ¿Cómo había podido olvidar eso? Javier siempre estaba dispuesto a hablar sobre la importancia de cuidar a los demás, de asegurarse de que todos estuvieran a salvo. «Él sería el primero en exigir cambios», continuó Marcos. «No podemos dejar que su muerte sea en vano». «Deberíamos hacer algo grande, una manifestación», propuso Carla, y todos comenzaron a murmurar con entusiasmo. La idea electrificó el ambiente, y poco a poco, la tristeza se transformó en una chispa de esperanza. «Sí, hagámoslo», afirmé, sintiendo que era mi deber estar presente, ser parte de algo que pudiese traer justicia. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones. Hablamos con estudiantes, recolectamos firmas y organizamos la manifestación. En cada conversación, la culpa seguía acechándome, pero también había un nuevo sentido de propósito. «Andrés, ¿vas a hablar en la manifestación?», preguntó Carla un día. «No lo sé», respondí, «pero tengo que intentarlo».
Finalmente, el día de la manifestación llegó. La plaza se llenó de estudiantes con pancartas que decían «Seguridad ahora» y «No más tragedias». Miré a mi alrededor y vi a tantos rostros que habían sido tocados por la pérdida de Javier. «Esto es por ti, amigo», pensé, con lágrimas en los ojos. Me subí al estrado, sintiendo el peso de todas las miradas sobre mí. Respiré hondo y dije, Javier no solo era un amigo, era un defensor. Su vida fue interrumpida por un acto de pánico, pero no dejaremos que su memoria se apague. Hoy estamos aquí para exigir que se tomen medidas. Por él, por todos nosotros. La multitud estalló en vítores, y por un momento, el dolor se sintió un poco más ligero. La lucha apenas comenzaba, y aunque sabía que no podría cambiar lo que había sucedido, me comprometía a hacer todo lo posible para que eventos así no volvieran a ocurrir. La memoria de Javier se convertiría en nuestro motor, y juntos, lucharíamos por un cambio real en nuestro campus. El aire estaba cargado de tensión cuando llegué al campus. Los rumores de la manifestación se habían esparcido como pólvora, y cada paso que daba hacia la plaza central me llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Sabía que no podía quedarme al margen, especialmente después de lo que había sucedido en la fiesta de Halloween. La imagen de Javier, vestido con su disfraz, aún atormentaba mis pensamientos. ¿Cómo había llegado todo a esto? En la plaza, un grupo de estudiantes se había reunido, algunos con carteles que decían «Seguridad en nuestras fiestas» y «No más tragedias». La multitud se sentía viva, pero la tristeza era palpable. Me acerqué a un grupo de conocidos y me uní a ellos, sintiendo la energía del momento. «¿Estás listo para hablar?», me preguntó Carla, una amiga de Javier que había estado organizando la manifestación. «No sé», respondí, sintiendo un nudo en el estómago. «¿Y si no les importa lo que tengamos que decir?» «Tienes que hacerlo, Andrés, no solo por Javier, sino por todos nosotros». Su voz era firme, pero había un brillo de preocupación en sus ojos. Los estudiantes comenzaron a gritar consignas, y mi corazón latía con fuerza. Era como si cada grito fuera una pequeña chispa, encendiendo la llama de la protesta. En un momento, me encontré en el centro de la plaza, rodeado de rostros familiares y desconocidos, todos unidos por la misma causa. La idea de hablar me aterraba, pero el recuerdo de Javier me empujaba hacia adelante. «Compañeros», grité, haciendo una pausa para captar la atención de todos. El murmullo se detuvo, y las miradas se fijaron en mí. «Estamos aquí porque hemos perdido a un amigo que solo quería disfrutar de su vida, y que fue víctima de un terrible accidente. No podemos permitir que algo así vuelva a ocurrir». El silencio se hizo más profundo, y podía sentir el peso de sus miradas. Las emociones estaban a flor de piel, y la presión de la responsabilidad me aplastaba. La universidad tiene la obligación de garantizar nuestra seguridad en todos los eventos. Continué, respirando hondo. Javier siempre hablaba de la importancia de estar alerta y de tomar medidas adecuadas. Él quería un campus seguro para todos, y ahora debemos llevar su legado adelante. Una ola de aplausos estalló entre la multitud. Me sentí un poco más fuerte, un poco más seguro. Justo en ese momento vi a los padres de Javier acercarse, sus rostros marcados por el dolor, pero también por un destello de determinación. Su presencia me recordó la magnitud de lo que habíamos perdido. Era el momento de hacer que su voz y su lucha fueran escuchadas. «Familia de Javier», exclamé señalándolos. La multitud se volvió hacia ellos, y un silencio reverente se hizo presente. «Estamos aquí para apoyar su lucha. La universidad debe rendir cuentas, y nosotros no dejaremos que esto se olvide». La madre de Javier, con lágrimas en los ojos, asintió con fuerza. Unos minutos después, se unió a nosotros, y su voz resonó en la plaza. «Gracias por estar aquí». Javier creía en la seguridad y en la responsabilidad, no solo por él, sino por todos los estudiantes que merecen un ambiente seguro. Su voz temblaba, pero estaba llena de pasión. «Demandamos justicia, y no nos detendremos hasta conseguirla». Las palabras de su madre resonaron en mi corazón. Me di cuenta de que todos compartíamos una misión, una responsabilidad. No era solo sobre Javier, era sobre todos nosotros. La manifestación continuó,
Y aunque el camino hacia la justicia parecía largo y complicado, cada paso que dábamos juntos me llenaba de esperanza. Esa noche, mientras regresaba a casa, el peso de la culpa seguía presente, pero también había algo más. Había un sentido de propósito, una comunidad unida por el deseo de cambio. Aunque el recuerdo de Javier nunca se borraría, sabía que lucharíamos por su memoria, por su legado. La lucha apenas comenzaba, pero yo estaba listo para enfrentarla, junto a todos aquellos que habían sido tocados por su luz. El tribunal estaba lleno, las miradas de todos estaban fijas en el estrado donde se encontraba el juez. El ambiente era tenso, una mezcla de dolor, expectativa y rabia. Cada vez que escuchaba el murmullo de la sala, recordaba la última vez que había visto a Javier. Él estaba radiante, con su disfraz de terrorista ficticio, riendo y bromeando. Ahora, todo lo que quedaba de él era la ausencia que dejaba su memoria. Tomé un profundo aliento y miré a mi alrededor. Los padres de Javier estaban en la primera fila, sus rostros marcados por el sufrimiento. El padre de Javier se pasó la mano por el cabello, tratando de contener las lágrimas, mientras su madre se aferraba a un pañuelo, incapaz de mirar. Sentí un nudo en el estómago. No sabía cómo acercarme a ellos. No sabía si era el momento adecuado. La primera testigo fue una de las chicas que había estado en la fiesta. Subió al estrado, temblando visiblemente, y comenzó a relatar cómo se había desatado el pánico. Fue como si el mundo se hubiera vuelto loco, dijo entre sollozos. Nadie sabía lo que estaba pasando, solo queríamos salir. Cada palabra que pronunciaba era como un golpe en mi pecho. Recordé ese momento, la confusión y el miedo que había sentido, pero ahora era diferente. Ahora sabía que Javier no era el enemigo. Cuando la abogada de la familia de Javier comenzó a interrogarla, la chica mencionó algo que me hizo estremecer. Alguien gritó que había un terrorista. Fue Andrés quien lo dijo. Mi nombre resonó en la sala, como un eco que no podía evadir. Sentí el peso de todas las miradas sobre mí. La culpa me devoraba. Después de varios testimonios, el fiscal se levantó para presentar su caso. Habló sobre la irresponsabilidad de la fraternidad y de cómo las advertencias sobre la seguridad habían sido ignoradas. La vida de Javier fue truncada por la falta de acción de aquellos que estaban a cargo, dijo, su voz potente resonando en las paredes del tribunal. En ese instante, comprendí que no solo se trataba de mí y de Javier. Se trataba de un sistema que había fallado. Fue entonces cuando el abogado defensor de la fraternidad se levantó para presentar su argumento. Las acciones de Andrés fueron un acto impulsivo, comenzó. Él no tenía intención de hacer daño. Sus palabras se sentían como un balde de agua fría. ¿Era eso lo que querían que pensáramos? ¿Que todo se reducía a un accidente? A medida que avanzaba el juicio, se revelaron más detalles. El abogado de la defensa, en un intento por desviar la atención, reveló que Andrés y Javier habían sido amigos desde la infancia. La sala se quedó en silencio, y mis recuerdos de esos días felices compartidos se agolparon en mi mente. La imagen de nosotros jugando en el parque, riendo sin preocupaciones, me golpeó con una fuerza devastadora. ¿Cómo había llegado a este punto? Finalmente, después de horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Los responsables de la fraternidad fueron condenados. Pero al escuchar la decisión, una extraña mezcla de alivio y desolación me invadió. La justicia había sido servida, pero a un precio que nunca podría recuperar a Javier. Miré a sus padres, sus rostros eran de resignación, como si supieran que nada podría llenar el vacío que su hijo había dejado. Salí del tribunal sintiendo el peso del mundo sobre mis hombros. En la calle, un grupo de estudiantes se había reunido para recordar a Javier, sosteniendo pancartas que decían, «Por Javier, por la seguridad». Sus rostros reflejaban determinación, y en su mirada vi la promesa de un cambio. Me acerqué a ellos, sintiendo que la lucha por su memoria apenas comenzaba. «No dejaremos que esto se olvide», dije, la voz temblorosa pero firme. «Tenemos que luchar por la seguridad de todos». La multitud asintió, y en ese momento entendí que, aunque Javier ya no estuviera, su legado viviría en nuestras acciones. Prometí dedicarme a esa causa.
La tragedia de la Casa de Fraternidad no solo había sido un accidente, sino un llamado a la acción. Con cada marcha, cada protesta, cada conversación sobre la seguridad en el campus, honraríamos su memoria. Javier merecía eso, y yo no descansaré hasta que se logre.